Bueno, como les comentaba, les repito, mi nombre es Alberto Vázquez González, ingeniero civil. Actualmente me desempeño como líder BIM y diseños técnicos en Constructora Capital, acá en Colombia. Y vuelvo y repito, el caso de éxito que se va a presentar hoy es de un proyecto llamado Verde Olivo, el cual pues bautizamos como la transformación de uno de los líderes del mercado inmobiliario en Colombia. Antes de entrar en materia con lo que fue el desarrollo de este proyecto, ¿cierto? Bajo metodología BIM, quisiera contarles un poco de lo que fue el proceso hasta llegar hasta acá, ¿no? Un breve recorderis de que pues, no fue fácil, ¿cierto? No fue un tema fácil, no, este tema de metodología y esas implementaciones no son automáticas, a pesar de que las herramientas, el conocimiento existe, hay unas dificultades o barreras culturales que impiden que sobre todo sea una, digamos, hay un avance limpio, por decirlo de alguna forma, en el proceso de implementación. Aquí en Constructora Capital, actualmente en la seccional Medellín, empezamos ese proceso de implementación en el año 2021. Hace un poco más de 2 años, eh, digamos que estábamos en ceros, ¿cierto? En todo este tema de implementación BIM, teníamos algunos pinitos, algunos avances por algunas áreas de la compañía, pero realmente no había una estructuración como tal de la implementación. Y hoy, 2023, digamos que, a pesar de que no tenemos una implementación bien completa, ¿cierto? Sí podemos decir que hemos logrado vincular en todas las fases de un proyecto de construcción la metodología BIM como una columna vertebral del proyecto, involucrando pues, a las áreas que intervienen en esta, digamos, concepción de proyecto como tal. Para llegar a este punto, tuvimos más de 20 proyectos para tener esta vinculación, ¿sí? Y en ese proceso, en ciertos debates, encuentros que tuvimos con las distintas áreas, pues surgían esto, o surgían, perdón, preguntas como ¿qué es BIM? ¿No? Creo que ya seguramente se lo repitieron en toda esta ponencia, pero digamos que normalmente uno arranca por acá y aquí se arrancó también así. ¿Qué es BIM? Es la metodología BIM, es Building Information Model. Yo lo sintetizo en una frase muy corta y BIM es una metodología, ¿cierto? BIM es una metodología que busca optimizar costos y tiempos en todas las fases de un proceso de construcción, de un proyecto de construcción. Eso es lo que busca metodología BIM. Ya después de allí, obviamente, hay una extensión importante en cuanto a la teoría y la práctica, pero eso es lo que busca una implementación BIM, optimizar costos y optimizar tiempos en distintas fases. Lo, digamos, positivo de la implementación de la metodología BIM sobre todo es que no necesita involucrarse en todas las fases. Claro, lo ideal sería que se involucrase en todas las fases, pero como empresas, ¿cierto? Hay empresas de diseño, empresas de construcción, de presupuestación, etcétera, etcétera. No todas las empresas están interesadas en poder o no participan en todo el proceso o en todo un proyecto de construcción, por lo que, digamos, la metodología bien se puede calibrar para poder ser aplicable en fases específicas y a su vez puede ampliar su rango para, vuelvo y repito, participar en todas las fases de un proyecto de construcción. Estarían afirmaciones como es más ágil CAD que Revit, ¿cierto? La primera impresión que se tiene cuando, a más que con la metodología, sino con los software que quizás la potencian de una forma adecuada, ¿sí? Software de modelado 3D, de coordinación, repositorios de información en nube, todo ese tipo de cosas son un choque importante para, digamos, todas las personas que todavía no se han involucrado con el tema y no han podido eh, desarrollarlo como tal. Entonces, aquí el tema, más que la implementación, más que el uso de las herramientas, se vuelve un tema cultural. Sí, he llegado a la conclusión, no hemos llegado como constructora capital a la conclusión de que el tema de la implementación BIM es un tema netamente cultural, porque las herramientas ya existen, los procesos ya existen. Digamos que antes de la metodología BIM éramos una empresa exitosa, ¿sí? Era una empresa exitosa y seguramente todas las empresas que comenzaron este camino pueden decir que son exitosas, ¿cierto? Sin embargo, el debate aquí es que lo que funciona antes, o funcionaba antes, o funciona para algunos ahora, puede funcionar mucho mejor si todos los procesos están acotados bajo la metodología BIM. Ese es como el mensaje a tener en cuenta acá.
Luego comenzamos a evaluar en qué fases del proyecto se podría involucrar la metodología BIM. Eso también era importante. En qué fases del proyecto yo me puedo involucrar con esta metodología, con los software de modelado y demás. Y las afirmaciones, bueno, no todo se puede en tres dimensiones, hay que esperar. Primero tengo que tener muy estructurado el proyecto, muy aterrizado para pues, proceder a modelar. ¿Eso qué significaba en la realidad? Un reproceso. Era dibujar un proyecto o diseñar un proyecto en dos dimensiones para posteriormente reconstruirlo o esquematizarlo en tres dimensiones, donde encontrábamos una de las falencias más grandes que se pueden tener en cuanto a lo que se trabaja por metodología tradicional, que es información duplicada, ¿sí? Teníamos una información en dos dimensiones y luego una información en tres dimensiones, donde por, digamos, una serie de factores no era claro si la información del uno era la más actualizada o la información del otro la más actualizada. Creo que acá más de uno ha podido sufrir ese problema, ¿cierto? No tener la información más actualizada o no tener la certeza de que está trabajando con la información más actualizada. Entonces, lo primero que había que abolir era esos estilos de información que se pudiesen tener en todas las fases del proyecto como tal. Eso era lo primero. Y en su momento se marcó como punto cero, por decirlo de alguna forma, para proceder con este modelado después de una radicación de licencia de construcción o de un proyecto como tal ante una curaduría. Luego logramos romper esa barrera. Entonces, no, listo, con la curaduría se puede, pero ya no se puede para las ventas del proyecto. El software 3D no te da el rendimiento, no es capaz de calcular las áreas, es muy pesado, no. Entonces comenzamos a trabajar también en ese punto y, y poco a poco fuimos, digamos, derrumbando esa barrera o esa afirmación, por decirlo de alguna forma, o esa percepción más bien que se tenía de que en la fase de ventas no se podía aplicar metodología de forma eh, adecuada. Logramos romper esta, pero luego salió otra, no. Los urbanismos no se pueden hacer en tres dimensiones. Tenemos proyectos de gran extensión con topografías bastante abruptas y generalmente tenemos construcciones verticales, torres de 30 pisos, 28 pisos, que, pues claro, por consiguiente, un software de modelado, una torre de este tamaño, de esta envergadura, pues va a tener a pesar mucho más que una torre de 10 pisos o 12 pisos. ¿Esto o a qué voy con esto? A que también me va a pedir más hardware los equipos de arquitectura, los equipos de ingeniería para poder estructurar esos proyectos en software de modelado 3D, pero también se identificó la falencia. En todo este camino de 2 años y medio más o menos que llevamos en esto, volviendo a resaltar que lo que les quiero presentar hoy o lo que les queremos presentar hoy desde Constructora Capital es que una implementación BIM correcta, en nuestra opinión, o adecuada, debe ser construida a base de acuerdos, con base a acuerdos, ¿cierto? Esa es la principal premisa que les podríamos decir desde acá, y no debe ser impuesta. Seguramente se han encontrado con implementaciones que pueden ser un poco agresivas en su proceso digamos, dejando atrás a las personas que tal vez no tienen digamos, la facilidad o la dinámica de montarse muy rápido en ese tema. No, aquí lo que buscamos fue, la empresa precisamente era exitosa desde antes, vuelvo y repito, y tenía un personal valioso que se buscó, que ese personal se enriqueciera y pudiese ser pues la base y pudiese desarrollar esta implementación pues en conjunto. Esto ¿en qué se vio reflejado? Precisamente digamos que en ese proyecto Verde Olivo se ve el reflejo, ya, claro, ya habían muchos proyectos más bajo esta premisa, con esta consigna, pero Verde Olivo fue el primero de ellos, todo esto, y fue que logramos que las personas se apersonaran del proceso de implementación, ¿sí? Lo sintieran propio, se sintieran a gusto con él, se sintieran que generaba valor en su vida profesional, inclusive en su vida, pues en su trato persona a persona como tal. Entonces esto mejoró las relaciones, ya enseguida o más adelante hablo un poco sobre esto, pero eso fue lo que se logró con este proceso, ¿no? Entonces, un camino de 2 años y medio, donde nos falta por recorrer, pero ya logrando abarcar todas las bases de un proyecto como tal.
Ya pasando, entrando en materia del proyecto Verde Olivo, eh, quiero que se queden mucho con esta primera imagen, un bosquejo a mano alzada. No sé si por ahí esté el arquitecto Daniel, director de arquitectura acá, donde pues él pinta, ¿cierto? Antes de pronto hacer sus proyectos con líneas, en un software de modelado 3D. Suele hacer dibujos pues de este tipo a mano alzada para, digamos, aplicar un poco eh, su diseño arquitectónico. Y por eso les pido que tengan muy presente esta imagen, porque al final pues vamos a ver cómo evolucionó o cómo puede evolucionar una imagen de este tipo, o un dibujo, un simple dibujo, a una realidad como tal que es el proyecto hoy Verde Olivo. En el esquema que estamos viendo, digamos que lo que queremos mostrar es la consolidación o la unión entre todas las áreas que intervienen desde la concepción del proyecto hasta su posterior puesta en obra, ¿sí? Entonces que nosotros vamos a la fase de construcción. En una primera instancia, explicando un poco el proceso, el Departamento de Arquitectura comienza a diseñar, ¿cierto? A estructurar este proyecto con ciertos requerimientos de las presidencias y demás, y donde se vuelve importante el aporte del área comercial y de ventas. Seguramente algunos dirán, bueno, pero el área comercial y de ventas, ¿qué tiene que ver con la metodología BIM? ¿Qué pueden hacer desde allí? ¿Sí? No, pronto no modelan ellos, porque solemos confundir la metodología BIM con que es modelar, y no es así. Digamos que la metodología BIM es el proceso como tal. Los software digamos, la apoyan, la soportan como tal, pero el proceso es lo realmente importante en esta metodología. Por consiguiente, el área comercial y de ventas también se vio involucrada acá, aportando, y ya lo vamos a ver de qué forma lo hizo. También tenemos un área de planeación de proyectos, coordinación técnica, diseños técnicos, que claramente se ve involucrada también desde esas fases tempranas, y logramos que se hiciera desde unas fases eh, mucho más tempranas de lo que habitualmente se hacían. Tenemos un área de presupuestos que encargada de extraer toda esa información y convertir toda esta data en un valor, en un valor económico, por decirlo de alguna forma, y el área de construcción, que es la encargada de. Y esta última muy importante, es aquí en obra donde se ven realmente los réditos o los beneficios de la metodología y seguramente algún otro ponente se los comentó o lo han podido leer. Pues se estima que con, digamos, por una correcta implementación de BIM en un proyecto se pueden lograr hasta un 25% de ahorro versus metodología tradicional en el costo directo de un proyecto. ¿Y dónde está el costo directo de un proyecto? Pues en construcción. Entonces, si no logramos todo lo anterior, llevarlo a la obra, básicamente el trabajo, entre comillas, puede ser perdido, porque a la final la obra es la que se encarga de traducir todo ese esfuerzo que viene previo. Claro, hay unos ahorros previos, es innegable, pero allí es donde realmente se debe asegurar que el proyecto se ejecute como se, digamos, se construyó en, de forma virtual. ¿No? Entonces decían que bien es construir antes de construir. Eso no quiere decir que los equipos de obra pierdan la capacidad de análisis y demás. Eso no, para nada. Simplemente se les dan más herramientas precisamente para que puedan analizar. Y muchas de esas labores en cada área que estamos viendo en ese diagrama, lo que se busca es que cada área se dedique a su core como tal. Que el arquitecto se dedique a diseñar, que planeación, valga la redundancia, se dedique a planear, qué presupuesto se dedica a presupuestar y analizar y qué obra se dedica a construir. No interpretando datos, interpretando información de otras áreas porque no hay un estándar de intercambio y demás. Eso es como lo más importante aclarar en este punto. A partir de allí, vamos que les quiero dar un poquito de contexto del proyecto Verde Olivo. El proyecto Verde Olivo está ubicado en el municipio de Envigado, en Antioquia, cercano a la ciudad de Medellín. Pues, vamos, colinda con la ciudad de Medellín, hace parte de su área metropolitana, está compuesto por 5 torres, un total de 441 apartamentos y tiene un área total aproximada de 12.000 metros cuadrados. Esos son los datos como generales del proyecto, con apartamentos que van de área desde 45 metros cuadrados hasta 65 metros cuadrados. ¿Y cómo se construyó? ¿Cómo llegamos a los datos generales del proyecto? Aquí es donde entra a jugar un poco más todo este tema de metodología BIM. Y vamos a hablar un poco pues, de los usos BIM
que tuvieron o que se aplicaron en este proyecto. Un total de 8 usos BIM, como pueden ver en pantalla, arrancando con captura de condiciones existentes, cumplimiento de normativa urbanística, análisis de emplazamiento, auditoría de diseño, revisión de modelos de diseño, coordinación de diseño, validación de códigos y estimación de costos. Por tanto, algunos no están tan familiarizados con ese tema de usos BIM. Usos BIM no es que la metodología BIM se haya inventado el análisis de emplazamiento, ¿no? La coordinación de diseños, la estimación de costos, todo esto ya existía. Simplemente son aplicaciones específicas en las que BIM puede contribuir para cumplir objetivos específicos, ¿sí? Para sacar realmente su potencial, para optimizar esos procesos o esas aplicaciones en específico. Simplemente es eso y por eso los llamamos usos BIM. Son aplicaciones que ya está comprobado que la metodología genera un gran valor para su, digamos, realización. Vamos a hacer un breve barrido pues, por cada uno de estos usos que se aplicaron en el proyecto Verde Olivo. Y arrancamos por los primeros 3 usos. Fueron como la columna vertebral o fueron los pilares de este proyecto como tal. Fueron captura de condiciones existentes, cumplimiento de normativa urbanística y análisis de emplazamiento. Pero ¿por qué estos 3 usos fueron tan importantes en este proyecto? Como les mencioné hace un momento, digamos que la topografía de la zona es bastante abrupta, es bastante empinada, por decirlo de alguna forma, y el lote de entrada ya presenta un desafío para la concepción del proyecto, para el departamento de arquitectura, para los equipos de ingeniería, porque adicionalmente a eso estábamos en un municipio que tiene ciertas restricciones en altura para construir. De no ser digamos, por lo que vemos en esta primera imagen, la imagen superior, es un levantamiento en 9 puntos pues, con dron, eh, del terreno como tal, donde ya podríamos tomar decisiones y podríamos ver la diferencia que había, por ejemplo, en estas terrazas bastante importantes para poder encajar un proyecto. Y no solamente esto, y aquí lo que ocurre es que es un lote que no solamente tiene el proyecto Verde Olivo, sino tiene un segundo proyecto que se llama Verde Silvestre. Y no era posible estructurar Verde Olivo sin estructurar en simultáneo Verde Silvestre por ciertas condiciones, vuelvo y repito, de normativa y de uso del lote. Entonces, el análisis de un proyecto se volvió el análisis macro de 2 grandes proyectos, siendo Verde Silvestre un poco más grande que Verde Olivo, ¿sí? Como lo vemos en la imagen interior. Esto nos permitió unos datos pues, interesantes. El Departamento de Arquitectura llegó a crear hasta 30 modelos esquemáticos de arquitectura, usando como software de modelado, aquí sí, Autodesk Revit, usándolo desde allí. Entonces aquí comenzamos a romper el primer paradigma. Los urbanismos no se pueden hacer acá. Bueno, el Departamento de Arquitectura logró hacer el urbanismo y simplemente como ven son unos modelos, una especie de modelos estructurales, ¿no? Entonces, esos modelos estructurales que ustedes están viendo ahí son modelos generados por el Departamento de Arquitectura. Es decir, sin entrar al detalle con la arquitectura, por decirlo de alguna forma, se pudieron hacer unos análisis de implantación interesantes donde se generaron más de 100 secciones transversales en todo el lote, en distintas direcciones, por arriba, por abajo, por el lado, para poder tomar la decisión de cuál era la implantación correcta del proyecto. Y esto, vuelvo y repito, gracias a todo el trabajo que venía, que fueron esos más de 20 proyectos, llegamos a este punto y comenzamos a ver los réditos o los beneficios de poder tener estas posibilidades de analizar, pero adicionalmente a esto, no solamente la arquitectura, era los diseñadores de urbanismo, era el equipo de planeación, era la ingeniería, aportando en simultáneo en un mismo ambiente sobre el proyecto. A la final, digamos que para poder, digamos, resumir el resultado, digamos que la normativa de este proyecto obligaba que desde el nivel de acceso, como tal, solamente se puede crecer la torre de 16 pisos, era un máximo de 16 pisos. Pero si pueden ver en la imagen del costado derecho, se manejan como una serie de sótanos escalonados para poder cumplir. En la parte de abajo se tienen 3 torres y en la parte superior se tienen 2 torres, donde se genera la percepción que las torres de arriba puedan tener 2 pisos adicionales. No, simplemente es eh, por esa escalera que se generó, por decirlo de alguna forma, en cuanto a los sótanos. Eso fue lo que permitió que el proyecto o el Departamento de Arquitectura y a su vez la compañía pudiera sacar el mayor beneficio posible de ese lote. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
con esa restricción que se tenía, si no se hubiese hecho un análisis de este tipo, pues el proyecto seguramente no hubiese sido de 441 apartamentos, hubiese ser de menos apartamentos, debido a su topografía, vuelvo repito, y a las restricciones de norma que se tenían. Entonces aquí hay un primer punto, porque no sabemos cuántos apartamentos menos hubiesen podido ser por un mal análisis acá, no lo sabemos, pero son apartamentos, digamos que aquí en Colombia pueden estar oscilando entre los 400 y 500 millones de pesos, pues para que nos demos cuenta de simplemente con un piso, con perder un piso, son plantas de 6 pisos, se puede incurrir en una pérdida por torre, que son 5 torres, serían 30 apartamentos, hagamos la cuenta de 30 apartamentos por 400 o 500 millones de pesos, por un error de pronto en la implantación. ¿Listo? Continuando y hablando un poco más de los usos adicionales que tuvimos, entra el cuarto y quinto uso, autoría y revisión de modelos de diseño. Esto sobre todo enfocado a la parte de arquitectura. Se logró llevar todos esos modelos que estamos hablando a, digamos que hablemos un poco de nuestro ambiente común de datos. El ambiente común de datos es BIM 360, de Autodesk Construction Cloud, hace parte de este repositorio como tal, y, y logramos vincular no solamente a los equipos de arquitectura, normalmente siempre se vinculan el equipo de arquitectura, el equipo de planeación, con sus diseñadores, el equipo de presupuestos, el equipo de obra interviene, pero en BIM 360 aquí, o en su repositorio de información, está involucrado el equipo de ventas, está involucrada la gerencia general, está involucrada las presidencias de la compañía, entonces al costado izquierdo podemos ver una incidencia generada por el presidente de la compañía, el presidente de la compañía, porque va a estar generando, pues de pronto no es normal que esté tan involucrado en este proceso. Bueno, pues acá lo está y se involucran las presidencias en este proceso y en enriquecer el proyecto como tal. Solamente fase antes de salir a venta, se generaron más de 100 incidencias presentes entre los equipos comerciales, sobre todo asociadas a los equipos comerciales y de ventas, en pro de minimizar posibles inconsistencias al momento de realizar un negocio como tal. Al costado derecho vemos un render, un tema más comercial. Resulta que este render es, es Revit con un plugin. Es Revit con un plugin y es un render que se produce desde el departamento de arquitectura para una generación de expectativas en la salida a ventas. Estos costos, los que ahí no tengo tan a mano el dato, pero son cosas que comienzan a generar valor porque ya no dependemos de una empresa renderizada externa para generar una expectativa, sino el departamento de arquitectura está en la capacidad de generar. Y aún así, pues digamos un poco más allá, veremos algún par de veces más adelante, para hacer renders como tal definitivos del proyecto. Esto generando ahorros significativos en inversiones externas y más que los ahorros en dinero son los ahorros en tiempo. Porque controlando esta variable del departamento de arquitectura, en caso tal de un cambio, por X o Y razón, puede reaccionar fácilmente, puede regenerar renders y no va a haber ningún problema, mientras que con un externo, casi que los tiempos son muertos. Después de entregado para un render externo, el tiempo es muerto. Y un cambio significa básicamente hacerlo posterior a la salida de ventas o en ocasiones no hacer el cambio por algún detalle o algo por el estilo. Llevando también a tiempos, hablando de los tiempos un poco más, todo ese proceso de implementación significó, versus lo que venía haciendo en el año 2021 el Departamento de Arquitectura, a hoy, un menos 60% en el tiempo invertido en la documentación de eventos. Ya iremos avanzando por las distintas etapas del proyecto, pero ya entonces en los modelos tenemos modelos tridimensionales con la documentación de ventas dentro de él. Entonces comenzamos a centralizar en un mismo punto, en este caso en modelos, la información, la documentación, la tecnificación del diseño como tal. Y vemos una última estadística que es cero papel, digamos, esa puede ser muy común para varios, pero es un cero papel en revisión de fase de eventos, es decir, los equipos comerciales revisan todo desde un 360. Seguramente, como les mencionaba hace un momento, es habitual que los equipos comerciales de pronto vayan más a la impresión, rayar, y esa observación luego se la lleva al arquitecto en un plano rayado, pero no, con esto cambia mucho más o se optimiza la respuesta de arquitectura, la generación también de valor desde la parte de ventas, porque ya ver un proyecto en 3D a 2D es totalmente distinto y seguramente generó
observaciones en un plano que si tuviese un modelo 3D no debería generar porque me resolvería yo mismo la duda, ¿cierto? Comenzamos a ver ese tipo de cosas. Continuando con los usos que vinieron pues, posterior a, a esos dos, tenemos el sexto uso que es coordinación de diseño. Entonces, ya entrando un poquito más en lo que fue el software, como tal, comenzamos a estructurar plantillas a nivel no solo de modelado arquitectónico, sino de coordinación interdisciplinar, que nos permitían pues, reaccionar fácilmente a las inconsistencias que se pudieran presentar en diseño. Entonces, hoy estamos logrando proyectos 100% coordinados entre arquitectura y estructura, y vuelvo y repito, puede ser un dato, bueno, pero eso lo hacemos también nosotros, quizás, ¿no? Lo hacemos, aquí digamos que se maneja un poco distinto el tema de tiempos, digamos que nosotros vamos un poco más rápido, por decirlo de alguna forma, y a nivel de compañía esto es un logro muy importante porque precisamente a veces por esa velocidad podríamos dejar cosas en el camino. Ahora tenemos la misma velocidad o quizá más velocidad y no estamos dejando las mismas cosas que dejábamos atrás, que es lo más importante. Aparte de ese tema de coordinación arquitectónica y estructural, porque obviamente hay un involucramiento de los diseños externos, no solamente de arquitectura, sino los diseños externos también están a la par. Pudimos hacer, por ejemplo, un análisis, como vemos en la imagen, está, digamos, más grande, de la topografía que vemos en color verde, la topografía original del terreno, ¿cierto? Vemos en ese punto, eso es una rampa, caracol, tiene una altura de 8 metros, esa, digamos, ese empuje que le hace el terreno. Y si tuvimos una segunda opción, unos 6 metros como tal de empuje en esa rampa, y una última y definitiva opción que fue 4.7 metros. Tener a la mano este tipo de herramientas o esas aplicaciones significó, por ejemplo, en esa estructura de esta plataforma, un menos 15% en cantidad de acero por metro cuadrado, ¿no? Gracias a un análisis pues, que seguramente en 2 dimensiones hubiese sido más complejo de hacer, ¿no? Estamos hablando de que generamos más de 100 secciones y adicionalmente, pues ya el software que estamos viendo ahí es Navisworks. Podemos hacer las secciones que queramos en el momento que queramos y no nos cuesta un reproceso o algo importante para hacer eso. Inclusive, pues, como saben, las secciones van a tender a actualizarse de forma automática en caso de que presenten cambios en el terreno como tal. Ese tipo de cosas es lo que se ha conseguido en cuanto a lo que es la coordinación de diseño. Esto llevándolo un poquito más allá, significa aumento en la velocidad de diseño, significa aumento en la optimización del diseño. Y como les digo, estamos siendo más eficientes y estamos avanzando de forma mucho más segura en los proyectos como tal. Continuando con los dos últimos usos que tenemos en el proyecto Verde Olivo, validación de códigos y estimación de costos. Entonces, en la primera, digamos, yo creo que fue una de las primeras acciones que se tomó aquí en el proceso de implementación, eh, fue la elaboración, estructuración de nomenclatura de archivos, un manual, digamos, de gestión documental, porque, como les decía, teníamos problemas en lo que era el manejo de la información y la metodología BIM puntualmente tiene como pilar principal o como soporte o como columna vertebral, como lo queramos llamar, el manejo de la información. La información se vuelve un factor supremamente importante. Si no logramos manejar la información de forma correcta, lo demás no va a funcionar, porque vamos a seguir modelando en 3D, es muy bonito, podemos calcular cantidades, es muy lindo, pero a la final todo eso se traduce en información, en datos, y si esos datos, esa información, no se estructura de forma adecuada, no se organiza de forma adecuada, no es transversal para las personas que lo necesiten durante el proceso, realmente no se hace mucho, no se logra el cometido del proceso de implementación. Entonces, ¿qué se hizo como primera medida? Nosotros comenzamos a bautizar los proyectos con un código, ¿cierto? Pensamos que el código, puntualmente proyecto Verde Olivo, es el 329 y adicionalmente comenzamos a generar ese mismo código para los presupuestos, para, digamos, lo que era en nuestro ERPQ5, el mismo código para el proyecto como tal, lo que era su manejo presupuestal o de costos. Una acción pequeña, pero realmente valiosa, porque lo habitual es que, o lo que seríamos tener es que en diseño teníamos un código, el diseñador externo manejaba otro código y en el presupuesto aquí no, tenía otro código. Entonces,
Cuando anteriormente el código 329 en presupuesto era una cosa, el diseño era otra, en diseño me refiero a arquitectura, en los diseños externos era otra cosa, y adicionalmente eh, era otra cosa en el presupuesto, listo. Qué pena con ustedes que me atoré un poco. Pero esto, digamos que una acción tan sencilla como esta, significó, digamos, un avance valioso en lo que fue el manejo de la información. Comenzamos a detectar que gracias al avance del Departamento de Arquitectura se podía generar información demasiado importante o precisa para poder generar presupuestos en etapas tempranas. Vemos que eso estamos en un proceso de prueba, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ya vemos que es posible. Y es que no necesitamos de las demás disciplinas, de acuerdo a toda la data que hemos tenido en toda la historia de la compañía, podemos generar presupuestos que van a tender a ser muy, en cuanto a su valor total, muy aproximados en cuanto a lo que es el presupuesto ya de real o de construcción. Eso por un lado. Pero eso no significa que vamos a dejar un poco atrás lo que es el cálculo ya definitivo del presupuesto, ¿no? Y en esto les traigo un ejemplo pues muy puntual de un modelo estructural de una de las torres, pues, de las torres del proyecto, porque realmente son iguales. Y llegamos, por ejemplo, a solicitarle al diseñador estructural un detalle, como pueden ver de pantalla, de, de una generación de nodos como tal estructurales. Y aquí me hago referencia con eso, pues vamos a darle un poquito de contexto de la estructura del proyecto. Es un sistema porticado tradicional sin ningún problema, pero las columnas del proyecto en altura van disminuyendo su resistencia, es decir, comenzamos con una resistencia superior abajo y finalizamos con una resistencia inferior arriba. ¿Eso qué quiere decir? Pues la estructura o las columnas precisamente deben asegurar la continuidad de esa resistencia en esos niveles donde la resistencia es mayor. Sin embargo, la losa que ven en color azul tiene una resistencia distinta a las columnas que están en color amarillo. No es una diferenciación de objetos, sino es un filtro de resistencia de concreto. Ese solo detalle en losas, porque esa expansión o ese nodo también se va a generar a nivel de vigas, no lo estamos viendo, pero por debajo van a estar marcadas en color amarillo también esas vigas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el proyecto o la obra está fundiendo, está generando el vaciado de estos elementos, ellos dejan la columna a cara inferior de viga y posteriormente en el vaciado de vigas y de losa deben asegurar que el nodo de esas vigas y esa losa, y pues, lo que queda pues de columna, vaya en la misma resistencia de esa columna. Ese detalle únicamente en losas, no estamos contando las vigas, es un detalle que tiene un valor de 2,57 metros cúbicos en un piso. Acá se tienen 11 losas que tienen ese mismo detalle. Esas 11 losas equivalen a un 31,8 metros cúbicos de concreto, incluyendo un desperdicio del 5% para el ejercicio como tal. En 5 torres, esos 31,8 metros cúbicos se vuelven 160 metros cúbicos aproximadamente. Eso equivale a más o menos 100 millones de pesos colombianos y a unos 95.000 soles peruanos. Solo con un detalle de este tipo, un ajustecito en modelo. En general esto implica más eh, trabajo, sí, ¿no? Es un detalle que requiere tiempo, un poco más de tiempo, pero cuando te ponen a preguntar cuánto tiempo me gasto versus no tener en el radar o no poder mapear 100 millones de pesos o 95.000 soles, se vuelve importante. Si le sumáramos las vigas, este valor, pues siempre los nodos de las vigas tienen más volumen que estos 2,57. O sea, pongámosle que tengan dos veces más. Entonces estos 100 millones se pueden volver 300, 400 millones de pesos y a su vez 300.000 o 400.000 soles peruanos. ¿Sí o no? Ese tipo de detalles son los que comienzan a generar valor, aumentar el nivel de detalle en lo que estamos llegando acá y genera pues, un valor importante porque comienza a notarse que la implementación BIM puede traducirse también en dinero. Y eso es lo que debemos hacer como recomendación pues, a esas personas que están en este proceso de implementación. Hay que traducir la implementación en costo a la final, en costo o tiempo. Recuerden lo que les mencionaba al principio. Se busca optimizar costos y optimizar tiempos. Si yo no traduzco eso en costos y tiempos, el impacto puede ser percibido como poco o nulo, a pesar de que esté. En ocasiones esa generación de indicadores
es lo que me permite avanzar, abrir puertas en muchos aspectos como tal. Listo. Entonces, nada más, con este pequeño detalle, tuvimos un ajuste. No quiere decir que antes no se contara ese concreto, claro, se contaba ese concreto porque no era que ese pedazo de losa, pues no quedaran vacíos, pero quedaban con una resistencia menor. Y al quedar con una resistencia menor, significaba que no estaba presupuestando de forma incorrecta. Recuerden que en un presupuesto igual tener variaciones, sean hacia arriba o hacia abajo, o entre sus mismos ítems, no es un buen indicador, ¿cierto? Entre menos variaciones se tengan a nivel de movimientos entre el mismo presupuesto, para arriba, para abajo, o cualquiera que sea su razón, pues es mucho mejor, es mejor indicador. Entonces acá estamos logrando ser más precisos con la extracción de cantidades eh, y digamos que también ayudando a las áreas de presupuestos y de construcción para tomar decisiones. Ya claro, eso se comienza en pago de obra, un montón de cosas más. Y les estamos dando la información necesaria para poder tomar decisiones adecuadas sobre el proyecto. Continuando aquí, pues la conclusión de todo esto que les acabo de mencionar, comienzo pues a sintetizarlo. Les cuento que Constructora Capital está basada o cimentada en tres pilares corporativos muy importantes, que son satisfacción y cumplimiento de los clientes, desarrollo sostenible y nuestra gente una prioridad. Pero dicen, pero es bueno, ¿eso qué tiene que ver con la metodología BIM? Bueno, aquí tiene que ver mucho con la metodología BIM porque precisamente la implementación en la compañía se basó en estos tres pilares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que BIM no vino a cambiar capital, BIM vino a potenciar a Constructora Capital. Eso fue hacer parte de ella y a involucrarse precisamente con esos factores de éxito o esos puntos importantes que han logrado que la compañía esté donde esté el día de hoy. Entonces, nosotros hablamos aquí en los comités BIM y con las distintas áreas de que eso es un BIM capital, porque lo primero que se pidió acá fue que la implementación no torpediara, porque puede llegar a sentirse de esta forma, no torpediara o no suprimiera, por decirlo de alguna forma, esos factores de éxito de la compañía que había tenido hasta fecha hoy trabajando en metodología tradicional. Como les digo, no quiere decir que porque yo no haga bien, no soy exitoso, no, lo soy, lo puedo hacer, se está volviendo más difícil, claro, cada vez porque ya esto va avanzando muy rápido, pero eso nos ayuda a avanzar de una mejor forma. Entonces, en los tres pilares, satisfacción y cumplimiento de los clientes, entrando un poquito al detalle, sí, la metodología BIM está generándole valor a los clientes porque nuestros proyectos ahora tienen menos variación, son más seguros, ¿sí? Tenemos más variables controladas, los creamos con mayor calidad, con mayor detalle y a su vez eso se ve reflejado en satisfacción y cumplimiento a los clientes, nos permite cumplir las metas. Desarrollo sostenible. La metodología BIM, pues, digamos, hablando un poco de sus dimensiones, pero puntualmente tiene un enfoque en sostenibilidad, ¿no? Y nuestros proyectos desde la especificación, todos los proyectos de la compañía buscan conseguir certificaciones. Recuerden que Colombia es el país con más metros cuadrados certificados en tema Edge y pues la compañía siguiendo esta tendencia también lo hace. Pero desde la concepción del proyecto ya se logran los valores mínimos de certificación hecha en fase de diseño. Esto es el punto de partida, que quiere decir que posteriormente esos porcentajes tienen a mejorar, se buscan mejorar en etapa de diseño, ya de detalle, ingeniería de detalle, y se buscan mejorar en etapa de construcción. Y nuestra gente, una prioridad que les mencioné al principio, eh, la metodología BIM efectivamente ha tenido un impacto supremamente positivo en el trabajo a nivel de la compañía, en el trabajo interdisciplinar, en la comunicación entre los equipos. Puedo decir hoy, hablando de pronto por algunos de los que están acá, que hoy se trabaja mucho más cómodo, mucho mejor que lo que se trabajaba de pronto hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos ayudó a vernos más. Recuerden que el tema de manejo de la información se enfocó la implementación en un tema cultural. Aquí se priorizó el tema de las personas y se logró que todas las personas estuviesen montadas en este pase de metodología. Eso fue, digamos, o diría yo que es el logro más importante. Yo no quería de pronto venir a hablar de avances tecnológicos, de nada, sino del factor humano que puede potenciar realmente una implementación BIM a nivel de una compañía. Cuando no se tiene en cuenta o se minimiza, por decirlo de alguna forma, y se trata de imponer todo esto, con seguridad que van avanzando
o dejando cosas en el camino que después van a costar y que después van a ser mucho más difíciles de corregir, ¿no? O sea, con un proceso mucho más rodado, hacer cambios se vuelve más complejo. Entonces, es muy importante avanzar seguro, avanzar en bloque, no tanto lo rápido, sino avanzar con conformidad de las personas que también hacen parte del proceso de implementación. Les quería mostrar un video, vamos a ver si no tenemos problemas con el sonido, me confirman por si lo están, si lo llegan a escuchar, si no, ya lo ajusto. No sé, hay algo, si se escuchó, si me pueden confirmar alguno por el chat. Escucha- Sí se escucha. Sí, Sí. perfecto. Entonces vamos a robar nuevamente el video. Hay un poquito de lo que fue bien pues, en este proyecto Verde Olivo, un primer punto de ese video. Veamos una sala de ventas usando BIM 360, las salas de ventas usan BIM 360, consulta la información por BIM 360. Por allí mismo se actualiza en caso tal de tener un cambio por X o Y motivo en fase de diseño y eso realmente genera mucho valor. Vamos también al director de arquitectura comentándonos cómo fue el proceso, eh, a qué ayudó la metodología BIM, más que las herramientas, es el proceso, vuelvo y repito, y por último, una prioridad, efectivamente, así se logró hacer, así ha sido y así seguirá siendo, o es lo que esperamos que sea en este proceso de implementación. Por último, para cerrar pues ya esta presentación, nos colocamos una meta el año pasado y era que la implementación BIM no solamente fuera beneficiosa a nivel de la compañía, sino fuera de ella. Quiere decir eso, detectamos que habían variables que controlábamos y había otras variables que no podíamos controlar. Y una de esas variables que lo veíamos al principio era el tema de curadurías o erradicación de licencias de construcción. Hoy por hoy, digamos que Constructora Capital puede decir que es pionera a nivel nacional de erradicación de proyectos, digamos, de forma virtual. Claro, hay un camino importante que recorrer a nivel de soporte jurídico y demás, porque casi que tenemos que hacer un proceso en paralelo de lo que es una erradicación legal y de debida forma en los términos de ley y lo que se hace es, pero estamos mezclando ambas, estamos haciendo el proceso de igual forma, pero generando unas ganancias en tiempo sobre todo importantes. Entonces, una de las variables que no podíamos controlar era esto, la erradicación del proyecto, o ese trato o actividades, funcionalidades y demás que tenemos que hacer con entidades públicas, pues son tiempos de la entidad pública como tal. Entonces nosotros como privado quisimos expandir nuestro proceso de implementación y hoy, por ejemplo, el proyecto Verde Olivo está a punto de obtener su licencia de construcción con una radicación virtual de proyecto, por decirlo de alguna forma, con la curaduría segunda del ligado. ¿Qué se hizo el proyecto? Que vemos ahí en esta imagen que es supremamente valioso. Vemos un acta de observaciones que es el oficio de ley que nos entrega la curaduría para poder atender observaciones de diseño y poder que ellos nos puedan emitir una licencia de construcción y vemos abajo un recuadro de BIM 360. Si se notan, los IDs del acta de observaciones son los mismos IDs de las incidencias de BIM 360. Es decir, esto ya generó para la curaduría un ahorro supremamente importante en tiempo en la generación de un acta, en el manejo de la trazabilidad, en la asignación de responsables. Pues a medida que ellos van creando, nosotros vamos atendiendo, por decirlo de alguna forma, fueron un total de 75 observaciones generadas desde allí por la curaduría, por su equipo como de arquitectura e ingeniería. Tenemos un acta asociada, como les decía hace un momento, en BIM 360 y como tal el formato pues PDF ya oficial que nos entrega la curaduría y en tiempo se espera o más o menos va haciendo una reducción del 50% del tiempo de todo el trámite de la licencia, desde su
radicación hasta la emisión como tal de la licencia de construcción. Y adicional a esto, como les decía, teníamos un mix, por decirlo de alguna forma, porque no tenemos ese soporte todavía, está trabajando Binfor Colombia, el gobierno, los privados, ¿cierto? Están trabajando para que esto sea una realidad, ¿sí? No solamente se quede con esfuerzos lejanos del privado, sino una realidad. Sin embargo, podemos, vuelvo y repito, decir que somos pioneros en estos proyectos de fabricación. Esta es una de las experiencias, ya tuvimos otra con la curaduría segunda de también. Y adicionalmente en tema de planos, normalmente tenemos que imprimir unos planos eh, ¿para qué? Para lo que es la revisión, es la primera entrega de planos a curaduría. Tenemos que imprimir otros para la atención de observaciones y posteriormente imprimimos otros para que nos sellen los planos. Hoy solamente tenemos que imprimir cuando la curaduría nos diga, listo, eso ya está aprobado, ya no va a tener más cambios, es definitivo. Entonces también tiempo, dinero, un montón de cosas que se desligan de ahí, ¿cierto? O se asocian a este proceso que han sido un éxito y un orgullo pues para nosotros como compañía. Les decía que se quedaran con la imagen del principio. ¿Por qué? Porque esto es el proyecto AOE, vuelvo a un render del Departamento de Arquitectura generado ahí, y vemos cómo un boceto a mano alzada puede convertirse en esto. Entonces, sin perder la esencia de lo que es un diseño arquitectónico, aquí hay varios arquitectos, sin perder la esencia del diseño arquitectónico, sin acotarlo o limitarlo, también se puede llegar con la metodología bien a tecnificarlo o a expresarlo, interpretarlo de una forma mucho más adecuada, mucho más positiva y mucho más valiosa para todas las personas que trabajan en el desarrollo de un proceso de construcción. Entonces, muchachos, pues eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar con ustedes acá.